¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. Vamos ya con el análisis de la victoria del Real Madrid, 1-0 en el campo del Getafe, con ese golazo de Arda Güler que le permite a los blancos seguir luchando por la Liga, a la espera ya por supuesto de la final del próximo sábado por la Copa del Rey ante el Barcelona. Un partido de dos caras, una buena primera parte y una segunda que dejó algunas dudas, seguramente como digo, pensando en la final del próximo sábado, en la cual el Madrid como es costumbre va a tener un día menos de descanso que su rival, y bueno, que al final terminó complicándose el partido con ese bajón de energía y en el cual Courtois también terminó siendo figura con dos paradas importantes y, cómo no, también con un arbitraje de Sánchez Martínez que estuvo a punto de costarle la victoria al Real Madrid. Quédate hasta el final del video porque vamos a analizar todo lo que pasó en este partido. Además de esas paradas de Courtois en el tiempo de descuento, bueno, el nombre propio, la figura del encuentro fue el turco Arda Güler, que no solo fue titular, sino que alineó algo, una posición poco habitual para él dentro de lo que ha sido su corta carrera en el Real Madrid, ya que fue medio centro, fue pivote allí, al lado de Tchouaméni. Ancelotti quizás le pidió un poco más de manejo, jugar por dentro, ser esa suerte de organizador que sabemos que desde el retiro, la marcha de Toni Kroos no ha tenido el Real Madrid. Dani Ceballos lamentablemente por las lesiones no ha podido tener regularidad y bueno, cuajó un buen primer tiempo Arda Güler, no solo con esos pases, sino con ese golazo, un remate desde la frontal del área con su pierna menos hábil, con la derecha, pero que no pudo ser detenido por David Soria, el portero del Getafe. Y bueno, qué duda cabe que viendo lo que pasó al final del partido, fue fundamental este remate y este golazo de Arda Güler, no solo para ganar confianza, sino también para darle los 3 puntos al Madrid. Pero más allá del gol, es que el turco fue muy importante. Si vemos su mapa de calor, bueno, tuvo más de 80 toques en ese primer tiempo, moviéndose, insisto, como pivote, pero como un centrocampista total, moviéndose casi por todo el campo, siendo él ese nexo entre sus compañeros. Valverde jugó un poco más abierto en el partido de hoy, primero en la derecha, luego en la izquierda. Tchouaméni estuvo un poco más centrado en labores defensivas y bueno, insisto que en esos 47 minutos que se jugaron en la primera parte, bueno, el turco fue sin duda el mejor y dándole ese pase de seguridad y ese control que tuvo el Real Madrid. Es cierto que Endrick, bueno, tuvo una ocasión clara y no la pudo aprovechar, pero más allá de esto, el Madrid no tuvo un gran volumen ofensivo, pero sí tuvo el control del encuentro, ya que un Getafe muy defensivo prácticamente no se acercó al área de Courtois. Vinicius desde la banda izquierda, bueno, fue ese nexo también, juntándose en varias ocasiones con Endrick, fungiendo casi más como asistidor que como ese extremo punzante y delantero que define los partidos. Esta vez quizás también pensando en el partido del sábado, bueno, se reguló un poco, pero también cuajó un buen partido, desbordando por esa banda izquierda. Insisto, quizás el punto más bajo de ataque fue Hendrik, que fue cambiado en el segundo tiempo, ya que si bien tuvo presencia, como sabemos, con su potencia, con su velocidad, pero bueno, no terminó siendo totalmente decisivo en el área del Getafe, y bueno, por eso quizás fue cambiado en el segundo tiempo por Carlo Ancelotti. Pero en la segunda parte vimos una cara totalmente distinta. Hubo un cambio allí por la primera mala noticia que fue la lesión de Álava, luego también por supuesto, la más negativa fue la lesión de Camavinga, que seguramente le apartará de la final de la Copa del Rey, pero es que con esa salida de Álava hubo un cambio que quizás fue determinante en lo que pasó en el partido. Camavinga ingresó por el austríaco y tuvo Tchouaméni que bajar a la defensa y sabemos que las mejores prestaciones del francés son precisamente en el centro del campo, actuando allí como corrector, como ese mediocentro defensivo, dándole libertad a sus compañeros de moverse hacia el ataque. Y es que a partir de ese cambio también hubo un bajón de intensidad colectivo del Real Madrid, parecieron ver el partido liquidado con el 0-1. Y bueno, el Getafe es cierto que también hizo cambios ofensivos. Bordalás pasó a jugar con dos delanteros, no solo con Mayoral, sino que también dio ingreso a Álvaro Rodríguez y bueno, cambió de la defensa de 5-4. Y allí el Getafe empezó a acercarse mucho más al área de Courtois y bueno, el Madrid cayó en una suerte de monotonía en la cual parecían dar por hecho el resultado y no fue así porque apenas había un gol de ventaja, dejó de atacar con profundidad y bueno, al final terminó sufriendo y estuvo en peligro el resultado. La peor noticia, como digo, llegó con esa lesión de Camavinga cuando ya el Madrid había hecho los 3 cambios, porque Ancelotti había hecho ingresar a Bellingham, a Rodrigo y a Ceballos, ya se habían hecho las 3 ventanas y bueno, el Madrid terminó jugando con 10 y como digo, la peor noticia es la lesión de Camavinga, al parecer una lesión muscular allí en la zona del aductor, en la ingle, que bueno, es más que probable que le aparte de la final del sábado contra el Barcelona. Pero es que ya con 10 jugadores y el Madrid había perdido esa intensidad, ya no tenía los arrestos, ni siquiera la motivación para ir a buscar un segundo gol y bueno, terminó prácticamente defendiendo en su área, en la cual Thibaut Courtois volvió a ser determinante, primero sacando allí una jugada un poco enredada en el área, en la cual un rebote le quedó en los pies a Juanmi y bueno, se abalanzó sobre el delantero del Getafe allí impidiendo que pudiera rematar y sobre todo en ese remate de Álvaro Rodríguez, casi la última acción del partido en la cual se tiró hacia su mano derecha y bueno, hizo una de las paradas que estamos acostumbrados para mantener esos 3 puntos y esa victoria del Real Madrid. Pero es que esta acción de Álvaro Rodríguez, en la cual Courtois evitó el empate,
no debió haber sucedido, porque justo antes Rodrigo se había escapado en una jugada en la cual roba un balón en la punta izquierda, se va en diagonal hacia el área y fue claramente obstruido desde atrás, en una falta evidente, clarísima por el defensa del Getafe Isma. Y bueno, Sánchez Martínez decidió no solo no pitar esa jugada, sino que la acción continuó. El Madrid se quedó allí un poco en duda si protestaba, si se iba a señalar el penalti o no. En la contra del Getafe estuvo a punto de empatar y lo peor es que el VAR no devolvió la jugada, no revisó esta acción y no se señaló penalti. Una vez más, una victoria del Real Madrid estuvo en peligro porque tanto Sánchez Martínez en el campo como Trujillo Suárez, el infausto árbitro que en el Sadar ya sabemos cómo robó al Real Madrid, bueno, evidentemente no señalaron este claro penalti sobre Rodrigo y bueno, insisto, pudo haberle costado los 3 puntos o 2 puntos en este caso y sobre todo que bueno, sabemos lo apretada que está la liga, hubiese sido prácticamente definitivo si el Madrid perdía 2 puntos en el campo del Getafe. Pero bueno, lo importante es que el Madrid, a pesar de la lucha que tiene que hacer contra el arbitraje y contra la corrupción del fútbol español, sigue allí peleando por la liga, aunque lucha contra un monstruo de 1000 cabezas. Y bueno, además de lo negativo de las lesiones de Álava y sobre todo de Camavinga, lo importante es eso, que se va con una buena energía, con una buena dinámica, a pesar de que se vuelve a ganar otra vez por la mínima y sufriendo. Pero bueno, haber perdido la liga hoy hubiese sido prácticamente dramático y terminal para el Real Madrid. Se llega a la final de la Copa del Rey sin tantas buenas sensaciones en el juego, pero sí con la motivación de que al menos el equipo sigue luchando por estos 2 títulos locales. Solo queda esperar que Ancelotti tome las mejores decisiones en ese 11, que si va a apostar por los 4 centrocampistas, bueno, sabemos que esa baja de Camavinga puede hacerle cambiar un poco su idea, pero se ha visto que el equipo ha jugado mejor en los últimos 2 encuentros con esos 4 volantes, con esos 4 centrocampistas, independientemente de los nombres, que le dan un poco más de equilibrio al equipo y que bueno, se sabe que se va a enfrentar un Barcelona que va como motos, que bueno, físicamente es un equipo bastante fuerte, que también tiene jugadores inspirados como Rafinha, como el propio Lamine Yamal, así que lo importante es eso, salir al 100% en esa final de Sevilla contra el Barcelona y bueno, intentar obtener un título y sobre todo que no lo gane el eterno rival. Lo importante es que bueno, hubo descansos para Bellingham, para Rodrigo, incluso Rudiger, que no vio acción a lo largo del partido. Vinicius fue cambiado en los últimos 20 minutos. Así que, aunque el Madrid va con un día menos de descanso que su rival, bueno, al menos se consiguió la victoria y se pudieron descansar algunas piezas. Y sobre todo con ese buen momento de Arda Güler, incluso de Brahim, que cuajó un buen partido desde la banda derecha, sacrificándose allí en labores defensivas también, además de su regate corto, que sabemos que es una de sus principales virtudes. Y bueno, ya solo queda salir al 100% el sábado en Sevilla para enfrentar al eterno rival e intentar conseguir el título de la Copa del Rey. De esta manera me despido. Si te gustó el análisis, déjame un like, un comentario, suscríbete al canal y te veo en el próximo video.